De junio de 1949. San Salvador, el hospital. ¿Cómo se llama? El hospital de maternidad. De maternidad. Supuestamente. No naciste en la casa. No me acuerdo. Porque tu mamá tuvo varios hijos en la casa. No me acuerdo. Supuestamente vivíamos en el callejón Cañas. Ahí se llamaba la calle. Un callejón Cañas. ¿En qué barrio? San Esteban. Queda cerca del Cine América y sobre la 18 Avenida Sur, yendo para la avenida, y la sexta décima yendo para la Colonia El Paraíso. En medio de eso. Yo soy el último de 7 hermanos, 5 hermanas, 2 hermanos. Actualmente solo estamos los 3 vivos. La Marta, la Mélida, la Marta y yo. El resto están fallecidos. La única memoria que tengo yo es que pasaba jugando en la calle, pero ya en la Colonia El Paraíso. No. Tengo que regresar. Y sí, me acuerdo que vivíamos en la Colonia del Paraíso, pero en la 24 Avenida Sur, en una casa que era grande, donde mi mamá tenía una tienda, y que esa casa daba de un pasaje al otro pasaje. Esos son los primeros recuerdos que tengo de cuando yo estaba pequeño. Después de eso es que nos fuimos al pasaje Dreyfus a vivir a la casa que construyó mi papá, de 2 plantas. Y ahí sí, mi recuerdo era que yo pasaba jugando en la calle fútbol. Tipo 7, 8, entre 7 y 9 años. Es lo que pasaba haciendo. Y ahí no tengo. Y los recuerdos que tengo de que pasaba jodiendo a los hijos de la Mélida, de la Amanda y a de la Yolanda, a Jorge, a Freddy y a Edgar. ¿Pero por qué? Porque ellos vivíamos juntos en la misma casa y yo le llevo como 4 años a ellos. Entonces yo estaba más grande que ellos y los pasaba jodiendo, y por la Emilia me seguía, me sacaba de la casa con la escoba y me quería dar verga. Ahí vivía la Yolanda, ahí vivía la Mélida, la Amanda. Después vivió la Tita. Pero los recuerdos que tengo son de esos 3. Contarles de que los recuerdos de tu papá, que hacía tu papá cuando se embolaban los yernos. Esa es otra historia. Como unos 10 años. Sí, entre 10 y 11 años. Porque se la tenía. Y entonces los sábados se ponían a tomar a Freddy, el seco Alfredo, con Napo y
Juan Antonio Pérez. Sí, Sí, Juan Antonio Pérez, ahí vivían los cuatro. Entonces, ya cuando estaban borrachos, mi papá les daba una orden que se fueran para adentro. Si no, el que no hiciera caso lo iba a verguiar. Y todo el mundo salía tranquilamente para sus casas, para sus cuartos. Y hasta ahí terminaba la fiesta, ya cuando era que muchos jodían, que estaban peleando entre ellos. Cada sábado. Sin fallar. Nada, tal vez no cada sábado, pero era normal eso los fines de semana. Pero ¿por qué le obedecían a tu papá? Como A lo que que era, ¿cuál era la autoridad? Porque le tenía miedo, pues, era tamaño ¿Por qué viejo, era cabrón. tamaño? Un solo vergazo pegado ya te dejaba dormido. Todavía tenía miedo. Ya cuando ese no, lo veían enojado, todo el mundo agarraba para su cuarto. A quedarse calladito que a no hacer bulla. Sí, no, eso ya tenía yo como 12 o 13 años. Como, no, como 12 años tenía yo. Estaba borracho y como las paredes eran de lodo cubiertas de cemento. Estaba una vez borracho. A ver por qué, pero llegó en una de las paredes, no me acuerdo dónde, pero en el hallway. Y sumió la pared y botó parte del relleno de cemento. Ahí en el paraíso. Y cuando él tomaba no era violento, cuando tomaba era más cariñoso con todo el mundo. A todo el mundo le decía Melidita, Martita, Memito, Betillo. Y no era violento, pero a veces sí se ponía violento. Cuando ya quizás no tenía ya dinero para comprar, o a ver, no sé realmente, yo no me acuerdo exactamente, pero era raro que se pusiera violento. Normalmente era callado y cuando estaba bueno y sano no nos hablaba. Era raro que solo para darnos alguna orden hablaba y ahí no hablaba con nadie. Quizás porque como era sordo de un oído, probablemente quizás a eso se debía de que no hablaba con nadie. La verdad que no teníamos mayor relación, vivíamos en el mismo cuarto, pero no teníamos mayor relación. Y era solo para cuando había trabajo que me llamaba y me ocupaba para que le tuviera la madera para hacer algo. Era ebanistero. El carpintero es el que arma la madera y toda cosa. El ebanistero hace dibujos en la madera. Es el que hace, si querés, una silla con diseños. Aquí, él lo hacía. Construía casas. Hacía los planos y construía casas. Yo no sé a dónde aprendió, cómo hizo. Pero, y según dicen las malas lenguas, no la mía, ¿verdad? Cuando regresó de Panamá, cuando estuvo trabajando en el canal, fue que ya regresó con el vicio de tomar. Porque antes tomaba, pero era responsable, trabajaba, tomaba y según cuenta mi mamá, se iban al cine los fines de semana, el sábado, se iban al cine popular, me decía ella, a ver las tuzadas, la llamaban, 2 o 3 películas de un solo. Entonces iban ahí y me dice, cuando llegó a Panamá y regresó, fue que ella regresó diferente.